La mesa estaba decorada con velas apagadas y platos apenas tocados. Nadie tenía hambre y mucho menos yo. El vacío que había dejado Leandro era tan profundo que ni siquiera el murmullo del viento entre los árboles lograba distraerme. Era la cena en su memoria una especie de despedida organizada por su esposa Rocío y su suegra Petra. Todo tenía un aire falso, como si cada palabra pronunciada fuera un ensayo aprendido de antemano. Yo apenas había dicho una palabra en toda la noche. No podía. La pena me anudaba la garganta. Rocío se levantó de su asiento con una copa de vino tinto en la mano. Me miró directamente con esa frialdad que nunca había mostrado delante de Leandro. El cristal tintineó apenas cuando golpeó su cuchillo pidiendo atención. «Ahora que tu hijo murió», dijo alzando la voz lo suficiente para que todos escucharan, «deja de llorar, haz las maletas y lárgate». Por un instante no supe si había entendido bien. Mi corazón latía con tanta fuerza que las palabras rebotaban en mis oídos. La sala quedó en silencio. Sergio, el primo de Leandro, bajó la mirada sin atreverse a intervenir. Ni siquiera se inmutó. Fue entonces cuando Petra, con esa sonrisa que siempre escondía veneno, añadió con cinismo: «La casa nunca fue tuya, Idalina. Y lo sabes». Mi mano tembló al apoyar la servilleta sobre el plato. Tragué saliva, recogí mis fuerzas y me levanté sin decir nada. El aire me quemaba en el pecho mientras subía lentamente las escaleras hacia mi habitación. Cada peldaño era un paso más hacia la humillación. Al llegar a la puerta con la mano en el pomo, escuché voces abajo. Rocío, creyendo que yo ya estaba fuera de alcance, susurró: «En cuanto se vaya, llama al notario. Hay que firmar el traspaso». «¿Y si encuentra la caja fuerte?», preguntó Petra con un tono de alarma apenas contenido. «Imposible. Solo Leandro sabía la combinación». Me detuve en seco. Mi sangre se heló. ¿Qué caja fuerte? ¿Y por qué tanto miedo a que la encontrara? No subí ni un escalón más. Solo cerré la puerta sin hacer ruido y me senté en la cama, el corazón golpeándome el pecho con furia. Algo no encajaba. Y por primera vez en semanas sentí algo más fuerte que el dolor: curiosidad, determinación. A la mañana siguiente tenía un plan. El silencio en la casa era espeso, cargado de resentimientos no dichos. Me encerré en mi habitación y apagué la luz, pero no para dormir. La inquietud no me daba tregua. Sentía que Leandro me hablaba desde el vacío, que aún tenía algo que decirme. Me levanté en la oscuridad y caminé hasta la vieja estantería que él tanto amaba. Entre sus libros de historia política y arquitectura había pequeños secretos que solo nosotros conocíamos. Busqué con dedos temblorosos, acariciando las tapas gastadas, sintiendo cada lomo como una caricia de otro tiempo. Y entonces, entre dos volúmenes de Neruda, lo vi: un sobre color marfil sellado con cinta adhesiva amarilla. Tenía mi nombre escrito con su letra inconfundible. Mis piernas flaquearon. Me senté al borde de la cama y con sumo cuidado lo abrí. Dentro, una hoja doblada en 3. Reconocí de inmediato su estilo sobrio directo. «Idalina, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. No pude protegerte de todo, pero hice lo que pude. Confía en tu memoria y ve al banco donde abrimos nuestra primera cuenta hace 40 años. Allí sabrás la verdad». Leí esas líneas una y otra vez. Sabía exactamente qué sucursal era la vieja oficina en el centro, la que tenía una verja azul y siempre olía a madera encerada. Leandro y yo habíamos abierto esa cuenta el año en que nació nuestro hijo. Doblé la carta con manos firmes y la guardé en mi bolso. Me sentía más viva que en semanas. Algo dentro de mí se había activado, como si su voz me empujara hacia adelante. Preparé mi bolso en silencio. No podía llamar la atención. Había que actuar con precisión. Pero justo cuando iba a apagar la luz, escuché voces en el pasillo. Me acerqué a la puerta entreabierta y contuve el aliento. «¿Tú crees que sospecha algo?», dijo Petra con ese tono falsamente preocupado. «Aunque lo hiciera sin testamento, no tiene nada», respondió Rocío. Cerré los ojos. Eso creían, que no tenía nada. El sobre ardía en mi bolso como una chispa. Me deslicé bajo las sábanas sin hacer ruido. Ya no tenía dudas: al amanecer saldría en busca de respuestas.
El tren hacia la ciudad parecía más lento de lo habitual. Llevaba la carta de Leandro apretada entre las manos como si pudiera desvanecerse si la soltaba. Al llegar, el aire del centro me pareció más frío, más impersonal. Caminé sin prisa, pero con paso firme hasta aquella sucursal antigua, la del portón azul que había resistido décadas. Entré. Las paredes, los muebles, el aroma a madera encerada. Todo estaba igual. Me acerqué al mostrador, pronuncié mi nombre con voz temblorosa y esperé. El joven empleado fue a llamar al gerente, un hombre canoso, de rostro amable, que salió a recibirme con una mezcla de respeto y melancolía. «¿Doña Idalina?», preguntó suavemente. Asentí. «Don Leandro nos pidió que si usted venía, le entregáramos esto», dijo, señalando un pequeño maletín negro cerrado con combinación. «Y también esto». Sacó un sobre del cajón. Lo reconocí al instante. Era la misma caligrafía sobria de Leandro. Mis dedos lo tomaron con delicadeza, pero el corazón me latía como si fuera a abrir una caja prohibida. Dentro unas pocas líneas. «Dentro del maletín hay documentos que cambiarán tu vida. Pero no lo abras aquí. Hazlo en un lugar seguro». Tragué saliva. Agradecí al gerente con un hilo de voz y salí de allí sin mirar atrás. No sentía miedo, pero sí una tensión creciente. Algo importante estaba a punto de revelarse, y solo él desde el otro lado del tiempo podía entregármelo. Durante el viaje de regreso, el maletín reposó en mi regazo como si pesara 1 tonelada. No lo solté ni un segundo. Al llegar al pueblo, caminé directo a casa, sin detenerme en la plaza, sin saludar a nadie. Necesitaba estar sola. Mientras tanto, en otro rincón del mismo pueblo, Petra y Rocío, vestidas con ropa formal, salían de una reunión con un notario. Sus rostros eran serios, concentrados, y sus voces apenas audibles, mientras comentaban algo sobre herencias, escrituras y plazos legales. Yo, en cambio, subí a mi habitación, coloqué el maletín sobre la mesa y me senté frente a él. Dejé que el silencio hablara por un instante. Sabía que no podía demorarlo mucho más. Me senté frente al maletín como quien se enfrenta a un espejo que ha estado cubierto durante años. Coloqué con cuidado la combinación que Leandro y yo solíamos usar para guardar documentos importantes. El clic seco al abrir fue casi un suspiro del pasado. Levanté la tapa. Allí, perfectamente ordenados, encontré varios sobres clasificados con etiquetas manuscritas. Saqué el primero, eran copias de transferencias bancarias, algunas recientes, otras con fecha de hacía más de 20 años. Enseguida, títulos de propiedad. Reconocí el de la casa en la que vivíamos. Mi nombre figuraba al margen como cofirmante de una parte de la hipoteca. Leandro había guardado cada papel con una minuciosidad que jamás imaginé. Pero fue el documento legal lo que me hizo temblar. Un fideicomiso irrevocable a mi favor, activado automáticamente al fallecer él. Leí y releí las líneas sin poder creerlo. Tenía validez inmediata. Mi nombre aparecía como única beneficiaria. Mi pulso se detuvo un instante al leer la cláusula resaltada en amarillo. Si mi esposa es desalojada o humillada en esta propiedad, el fideicomiso se convertirá en herencia inmediata. Las palabras se me clavaron como agujas. Leandro había previsto esto. Había anticipado lo que su nuera y su hija serían capaces de hacer. Debajo una pequeña bolsa con una memoria USB y una nota. Solo si es necesario. La inserté en mi ordenador. Había grabaciones, voces. Una era mía, discutiendo con Petra sobre los gastos del hospital. Otra era aún más clara, Rocío burlándose de mí en la cocina diciendo que pronto me sacarían de la casa y que no tenía a dónde ir. Cerré los ojos, no por tristeza, sino por la fuerza que crecía en mi interior. Durante años fui la sombra paciente, la esposa que nunca reclamaba a la madre, que callaba para no herir. Pero Leandro había hablado por mí desde donde ya no podía abrazarme, pero sí protegerme. Y ahora tenía en mis manos algo más que papeles. Tenía verdad, respaldo y la voluntad de no quedarme en silencio. Al día siguiente iría a ver al mismo notario que habían visitado ellas.
Esa noche apenas dormí. Me levanté antes del amanecer, con el corazón latiendo como si supiera que aún no había visto todo. Encendí el ordenador una vez más y exploré los archivos restantes de la memoria USB. Había una carpeta con el nombre Salón Septiembre. Al abrirla me temblaron las manos. La primera grabación comenzó con el inconfundible murmullo de la televisión de fondo. Luego, la voz de Leandro pausada, pero firme. «Petra, tú y Rocío podéis vivir aquí», pero sin humillar a mi mujer. Hubo un silencio tenso antes de escuchar la voz de mi hija, casi burlona. «¿Y si se niega a irse, papá? Entonces se activa el fideicomiso», respondió él sin vacilar. Tuve que pausar. Sentí un nudo en el estómago. Leandro había intentado protegerme incluso antes de morir. No fue una decisión impulsiva, sino una medida consciente premeditada. Se lo había dicho a ellas con claridad. Y aún así me echaron. Seguí escuchando. La siguiente grabación era distinta. Las voces estaban más bajas, como si Leandro no quisiera ser oído. Era su voz en soledad, grabando una especie de diario. He notado cosas. Rocío no solo quiere la casa. Revisa mi cuenta bancaria con más frecuencia de lo que debería. Cambia su tono cuando cree que no la veo. No sé si estoy paranoico, pero no confío en ella. Tragué saliva. Otra carpeta más abajo decía Rocío llamadas. Dentro había registros de conversaciones grabadas desde el altavoz del salón. Una voz masculina preguntaba: ¿y si tu madre no firma los papeles? Da igual con que lo firmes tú y lo hagamos pasar por ella. Basta. Está vieja. Nadie lo va a notar. Eran palabras de Rocío, frías, calculadas. Sentí como si me arrancaran algo por dentro. Guardé todos los archivos en una copia de seguridad. Ya no era cuestión de herencia ni siquiera de dignidad. Esto era una traición cuidadosamente tejida. Y yo tenía la hebra exacta para deshacerla. Al salir el sol me vestí con pulso firme. Iba a enfrentar al notario. Y esta vez no iría sola. A media mañana, mientras preparaba un té para intentar calmar los nervios, el timbre sonó con insistencia. Era un mensajero con una notificación oficial. Al abrir el sobre, sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Rocío había tramitado el cambio de nombre de la propiedad a su favor. Afirmaba que Leandro firmó el traspaso semanas antes de morir. El documento iba adjunto. Me quedé paralizada frente al papel. Reconocía la caligrafía, pero esa no era la firma de Leandro. No tenía su trazo firme ni su particular giro en la D. Sentí una mezcla de rabia y náusea. No solo me habían echado de mi casa, ahora querían borrarme de su historia como si nunca hubiera existido. Sin perder tiempo llamé al notario de confianza de Leandro, don Ulises Villar. Había trabajado con él durante más de 15 años. Me citó de inmediato. Al llegar le entregué el documento sin decir palabra. Lo estudió en silencio con sus gafas al borde de la nariz, mientras yo contenía la respiración. Esto es una falsificación burda, y Dalina dijo, con serenidad, aunque su ceño se fruncía con indignación. Esta firma no es suya. Conozco la mano de Leandro. Esta está imitada. Y mal. Sin perder tiempo redactó un acta de impugnación y anuló el procedimiento en el registro. Me pidió que lo acompañara personalmente a dejar constancia. Su respaldo me dio una fuerza que creía haber perdido. Mientras tanto, Petra y Rocío recibían la noticia desde la casa. Según me contó después una vecina, se encerraron en la habitación principal gritando, haciendo llamadas, moviendo papeles. Algo tramaban. Y ya no disimulaban el miedo. Yo, en cambio, regresé al hostal donde me hospedaba, respirando hondo, sintiendo por primera vez en días que la justicia aún podía abrirse paso entre tanta mezquindad. Pero algo dentro de mí sabía que ellas no se detendrían ahí, y esa misma noche, una visita inesperada al hostal me lo confirmó. No pude dormir. La tensión de los últimos días me tenía en vilo, como si en cualquier momento fueran a tocar la puerta con otra mala noticia. Me levanté temprano y decidí ordenar los papeles que había sacado de la caja fuerte, intentando encontrar algún resquicio más de verdad entre tanto engaño. Fue entonces cuando, casi por azar, noté una carpeta delgada escondida entre documentos notariales irrelevantes.
Al abrirla mis manos temblaron. Compra de propiedad rústica, Fundación IC. El importe me hizo sentarme 5.2 millones. Estaba fechada 6 meses antes de la muerte de Leandro. Leí y releí cada línea. La finca estaba en la costa, una propiedad de más de 20 hectáreas con acceso directo al mar. Pero no aparecía su nombre. El comprador formal era esa fundación desconocida. Solo al llegar a las cláusulas finales descubrí lo que me paralizó. El beneficiario final era yo. No entendía nada. ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué no me lo mencionó nunca? Casi sin pensar llamé al abogado de Leandro, don Eloy. Me atendió de inmediato. Él temía que la situación con Petra y Rocío se deteriorara aún más. Me explicó con voz grave. Me instruyó para dejarle esa propiedad como respaldo. Me dijo textualmente: si llegan a hacerle la vida imposible, quiero que tenga una salida digna, un lugar donde respirar. Me cubrí la boca para no soltar un sollozo. No era solo una finca, era su forma de protegerme incluso después de muerto, de decirme sin palabras que no me había dejado sola del todo. Don Eloy me explicó cómo acceder legalmente a la propiedad y me aseguró que la fundación tenía todos los papeles en regla. En ese instante comprendí que Leandro había visto venir el conflicto y que había planeado algo más grande de lo que yo imaginaba. Y cuando creí que nada podía sorprenderme, una llamada entrante de un número desconocido me dejó helada. Alguien más sabía de la finca y quería negociar. Bajé las escaleras despacio con la memoria USB apretada entre los dedos como si llevara un pedazo de dinamita. El eco de mis pasos era el único sonido que se oía en la casa. Me detuve frente al salón y levanté la voz con una calma que no sentía. Necesito que estéis todos. Ahora. Petra fue la primera en aparecer con ese gesto ensayado de falsa preocupación. Rocío la seguía con una sonrisa tirante, como si supiera que la función estaba a punto de comenzar. Sergio llegó al final arrastrando los pies, fingiendo indiferencia, como si nada de lo que pasara le incumbiera. Me acerqué al televisor y conecté la memoria. Nadie dijo una palabra. La pantalla se iluminó. El audio comenzó a sonar. Al principio solo se oían murmullos. Luego, las voces se hicieron claras. Ahí estaban Rocío y Petra hablando en la cocina. Tiene que irse. Ya está vieja, no sirve para nada, decía Rocío. Conseguiremos que firme. Y si no, da igual. Esta casa será tuya con o sin su firma, respondía Petra. Petra dio un paso hacia la pantalla como si pudiera detener las palabras que ya habían salido. Rocío enmudeció los labios entreabiertos sin saber si negar o atacar. Entonces Sergio se levantó de golpe. ¿Eso dijiste tú? Después de todo lo que hemos hecho por ti. La miraba con los ojos muy abiertos como si de pronto se diera cuenta de a quién tenía a su lado. Rocío no supo qué decir. Pero no fue eso lo que me rompió. Tú sabías, le grité a Sergio sintiendo la garganta apretada. Tú escuchaste esto antes que yo. ¿Cuánto tiempo llevas callando? Sergio agachó la cabeza. No respondió. Un silencio tenso se apoderó de la sala. Yo sentía el corazón latir con fuerza mientras los rostros frente a mí se descomponían. Ya no había vuelta atrás. Las máscaras habían caído y lo que venía ahora sería otra batalla. Una mucho más personal. Esa noche, mientras el resto de la casa guardaba un silencio denso como si las paredes mismas contuvieran la vergüenza, oí 3 golpecitos tímidos en la puerta de mi habitación. No me sorprendió. Sabía que vendría. Me senté en la cama y le dije con voz: «Queda, entra, Sergio». Mi hijo entró sin levantar la vista, las manos en los bolsillos, la espalda encorvada como si llevara el peso de todas sus decisiones. «Mamá», susurró con la voz rasposa. Lo supe. Encontré la carta antes que tú, la del fideicomiso. La leí hace semanas. Lo miré en silencio. No dije nada. Me sentí atrapado. Rocío ya sospechaba cosas y yo tenía miedo. Pensé que si callaba todo se calmaría, que al final no te harían daño. Pero me equivoqué. No estaba protegiéndote a ti. Solo me estaba protegiendo a mí. Se acercó un paso buscando en mi rostro una señal, cualquier cosa. Pero yo no lloré. Ya no tenía lágrimas para eso.
¿Sabes lo que más me dolió, Sergio? No fue la traición de Rocío, fue tu silencio, tu cobardía. Él asintió tragando saliva. Sus ojos brillaban de rabia contra sí mismo. Entonces abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué un sobre blanco. Lo tendí hacia él. Dentro una copia del fideicomiso con todos los detalles que Leandro había dejado a su nombre y también a nombre de la fundación. Toma, ya sabes todo. Decide tú qué clase de hombre quieres ser. Sergio no lo abrió de inmediato. Solo lo sostuvo entre las manos como si pesara más de lo que parecía. Se quedó ahí de pie en silencio, como un niño al que le han puesto delante el espejo. Lo observé mientras salía del cuarto sin decir una palabra más. Y supe que si alguna vez ibase a hacer lo correcto, tendría que ser por iniciativa propia. A la mañana siguiente desperté con una idea tan clara como el sol entrando por la ventana. Convocar a todos no fue difícil. La incomodidad flotaba en el aire desde que encendí el televisor con aquellas grabaciones. Esta vez no hubo bromas ni sonrisas falsas, solo miradas esquivas y una tensión que se podía cortar con cuchillo. El abogado llegó puntual con su maletín de cuero y una serenidad afilada. Detrás de él el juez de paz invitado como testigo de los hechos. Nos reunimos en el salón el mismo donde días atrás me sentaron junto a un basurero para burlarse de mí. Ahora era yo quien hablaba. Gracias por venir, dije, sin levantar la voz. Solo necesitaba que todos escucharan esto con claridad y de forma legal. Coloqué sobre la mesa una carpeta con documentos ordenados. El abogado los fue explicando uno por uno, mientras yo me mantenía de pie observando. Aquí están los comprobantes bancarios que prueban que he contribuido durante años al pago de esta casa, expuso el abogado. Aquí el fideicomiso irrevocable que la protege a nombre de Idalina. Estas son las grabaciones obtenidas de forma legal, donde se escucha claramente la intención de despojarla. Y esto último. Sacó el documento más grave, un peritaje de grafología que demostraba la falsificación de mi firma en una solicitud de transferencia de propiedad. Además, el título de la finca sigue a nombre de la señora Idalina, añadió. Petra intentó decir algo, pero el juez la interrumpió con firmeza. Este caso pasará a revisión penal inmediata. Nadie abandona el país sin autorización judicial. Rocío palideció. Sergio no levantó la vista. Yo respiré hondo. Me acerqué al centro del salón. Coloqué las llaves de la casa sobre la mesa frente a ellos. No necesito quedarme aquí. No lo necesito porque jamás pertenecí a este lugar, sino a algo más grande. Me giré sin esperar respuesta. Caminé hacia la puerta, cada paso más liviano que el anterior. A la mañana siguiente mi rostro apareció en las noticias. La Fundación ICE invertirá 12 millones en centros de acogida para mujeres mayores sin hogar, decía la presentadora. Y entonces mostraron mi nueva casa con ventanales amplios frente al mar donde la luz lo llenaba todo.